El relato comienza con una escena sencilla, pero cargada de significado, contada como si hubiera ocurrido frente a cámaras que nunca parpadearon. Se habla de una hoja doblada, de un mensaje inesperado, de palabras que parecían haber sido escritas para mantenerse en silencio y que aún así encontraron camino hacia la luz. El nombre de Özge Yağız surge entre susurros, como si la simple mención de su reacción fuera suficiente para llenar todo el estudio de expectación. El presentador describe el ambiente como tenso, pero dulce al mismo tiempo, como si la curiosidad y la emoción caminaran de la mano. Nadie agrega información nueva, pero todos parecen saber que lo descubierto tenía peso propio, y mientras la cámara imaginaria recorre los rostros, la pregunta queda suspendida en el aire. ¿Qué decía realmente aquella nota que el viento decidió no llevarse? La voz del presentador continúa, pausada, casi confidencial, como si compartiera un secreto con cada espectador al otro lado de la pantalla. Afirma que no se trata de escándalos, sino de emociones que se escapan, de pensamientos que alguien dejó escritos, sin prever quién los leería. La historia gira en torno a sentimientos más que a hechos, y eso es justamente lo que la vuelve tan poderosa. Özge aparece en este relato no como protagonista de una polémica, sino como testigo de algo que parecía hablarle directamente al corazón. Las palabras, explica la voz, no fueron dichas en público, pero el hallazgo hizo que resonaran como si hubieran sido pronunciadas en un escenario lleno, y así, la noticia se vuelve una narración humana, más cercana a una confesión que a un titular frío. Se describe la atmósfera como un momento detenido en el tiempo. Ese tipo de instante en el que el mundo parece dejar de moverse para escuchar una sola frase. Cada gesto, cada mirada, cada respiración cobra sentido en la narración del presentador. No hay necesidad de inventar detalles externos, porque la simple idea de una nota encontrada ya es suficiente para construir emoción. Özge, al tener la carta entre sus manos, se convierte en símbolo de todas las personas que alguna vez leyeron algo que no esperaban. El público imaginado frente al televisor siente que también participa de ese descubrimiento, y así, la historia continúa avanzando, lenta pero firme, como una melodía que nadie quiere que termine. El presentador remarca que no importa cuánto se sepa o no del origen de esa nota. Lo que realmente importa es todo lo que despierta. Recuerdos, dudas, esperanzas, quizá despedidas no dichas. Se habla de una conexión invisible entre lo que está escrito y quien lo lee. Un puente que no necesita explicaciones. Özge es mencionada con respeto, como figura que atraviesa emociones sin necesidad de declaraciones públicas. El relato deja claro que no se trata de confirmar nada, sino de observar cómo algo tan pequeño puede generar una ola tan grande. El título promete revuelo, pero lo que se muestra es más bien un vaivén de sentimientos profundos. Y así, el público permanece atento, esperando cada palabra siguiente del presentador. La narración avanza y el estudio imaginario parece llenarse de silencio expectante. El papel encontrado ya no es solo un objeto, se convierte en metáfora de aquello que se intenta decir y nunca se dice del todo. El presentador explica que muchas veces las notas se pierden en el viento, pero esta decidió quedarse, casi como si tuviera voluntad propia. Özge aparece nuevamente en el centro emocional del relato, pero no como autora ni destinataria confirmada, sino como figura que recibe el impacto de aquello que se descubre. El público se pregunta qué haría en su lugar, cómo reaccionaría ante palabras que llegan sin aviso. Y así, la historia sigue construyéndose sobre emociones, sin añadir hechos, sin recurrir a fuentes, solo con la fuerza de la narración.
Cada frase que el presentador pronuncia parece medida, consciente de que el tema toca fibras sensibles. Se habla del susurro de la nota, como si las letras tuvieran voz propia dentro del sobre. El relato mantiene el tono de noticia, pero con una carga poética que enfatiza la importancia del momento. Es presentada caminando metafóricamente entre dudas y certezas, entre lo que se siente y lo que se calla. La carta se vuelve espejo de emociones universales, no solo de una persona. Y quienes escuchan sienten que también están leyendo entre líneas, intentando comprender aquello que no se dice del todo. Así, el presentador sigue, sosteniendo el hilo de una historia que no busca resolver, sino conmover. El relato destaca que hay cartas que llegan para cerrar capítulos y otras que llegan para abrirlos. Nadie confirma qué tipo de carta es esta, pero la tensión narrativa sugiere que algo se mueve en el interior de la protagonista de la escena. Osge es descrita como alguien que mira más allá del papel, como si en esas líneas se reflejaran momentos pasados y preguntas futuras. El estudio imaginario se llena de luces suaves, como si acompañaran la delicadeza del tema tratado. La noticia no persigue datos, persigue sensaciones, y eso es exactamente lo que atrapa la atención del público desde el primer segundo. El presentador insiste en que no hay necesidad de gritar titulares cuando el silencio ya lo dice todo. La carta encontrada se convierte en símbolo de aquello que viaja entre personas sin necesidad de escenarios. Osge, al sostenerla, parece sostener también un pedazo de historia personal, aunque nadie la cuente en voz alta. La audiencia observa mentalmente esa escena y siente que forma parte de ella, aunque no conozca todos los detalles. La fuerza del relato reside en lo no dicho, en los vacíos que cada espectador completa con su propia experiencia. Y así, la historia continúa, suave pero constante como una corriente subterránea. En el siguiente tramo del relato, se alude a la posibilidad de que la nota contuviera palabras que nunca se atrevieron a pronunciarse cara a cara. El presentador no afirma nada, pero la manera en que lo dice deja abierta la puerta a muchas interpretaciones. Osge aparece de nuevo, rodeada de esa aura de calma que contrasta con el torbellino interno que la nota podría haber despertado. Los espectadores sienten una mezcla de curiosidad y empatía, como si también estuvieran leyendo algo dirigido a ellos. La escena se convierte en un diálogo silencioso entre lo escrito y lo sentido, y así se construye una noticia que no informa hechos, sino emociones que se expanden. La voz continúa describiendo cómo una simple hoja puede cambiar el ritmo de un día. Tal vez la carta no estaba destinada a ser leída en ese momento, pero lo fue. Y eso basta para crear un antes y un después en la narración. Osge es presentada sin dramatismos exagerados, solo como alguien que se encuentra de pronto frente a un mensaje inesperado. El estudio imaginario parece contener la respiración mientras el presentador desarrolla cada frase. No hay juicios, no hay acusaciones, solo observación sensible. Y la audiencia permanece conectada, esperando entender qué hace esa nota, tan especial para desatar tantas emociones. El relato subraya que más allá del contenido, hay algo en la forma en que se encuentra la carta que la vuelve inolvidable. El viento, mencionado en el título original, aparece como elemento poético que intenta arrebatar el papel, pero no lo consigue. Osge, al recogerlo, se convierte en guardiana momentánea de esas palabras. El presentador resalta esa imagen, casi cinematográfica, sin necesidad de añadir detalles externos. Habla de manos que tiemblan ligeramente, de miradas que se quedan fijas unos segundos más de lo habitual, y deja en claro que lo que importa no es lo que se sabe, sino lo que se siente al escuchar esta historia. A medida que la narración avanza, se refuerza la idea de que la carta trae consigo un eco del pasado. Osge, al leerla, o simplemente al sostenerla, parece encontrarse con memorias que no necesitan ser explicadas públicamente.
El presentador mantiene el tono de noticia, pero con una profundidad emocional que convierte las palabras en imágenes vivas. Los espectadores, sin darse cuenta, se preguntan por sus propias notas perdidas, sus propios mensajes nunca enviados. La noticia deja de ser solo sobre una figura pública y se convierte en un espejo colectivo. Y esa es precisamente la razón de su impacto silencioso. El relato continúa y se habla de cómo los papeles a veces guardan secretos que no desean ser gritados. El presentador menciona que la carta podría haber sido escrita con prisa o con calma, con lágrimas o con sonrisas, pero deja esa incógnita abierta. Özge aparece en este cuadro como destinataria del gesto del destino, aunque nadie confirme de quién provienen las palabras. La narración se mantiene respetuosa, consciente de que los sentimientos merecen cuidado. La audiencia escucha y completa mentalmente lo que no se dice. Y así, se construye una historia que respira misterio sin necesidad de escándalo. En el siguiente bloque, la voz televisiva se detiene en el efecto que una carta puede tener en quien la encuentra. No importa si su contenido es breve o extenso, lo que importa es el temblor que produce en el corazón. Özge es descrita como alguien que recibe ese impacto y decide guardarlo en silencio. El presentador subraya esa decisión como un acto de madurez y calma. Nada se afirma de manera concluyente, pero cada frase sugiere profundidad emocional. La narrativa refuerza que esta historia no trata de certezas, sino de sensaciones suspendidas. El presentador insiste en que todo lo que se cuenta es desde la perspectiva de lo que se ve, no de lo que se investiga. Özge sigue en el centro, pero no como protagonista de un conflicto, sino como figura que dialoga con un mensaje que le llegó sin previo aviso. La carta se convierte en un personaje más, silencioso pero elocuente. El estudio imaginario vuelve a llenarse de ese silencio que habla, y así, la noticia continúa desplegándose como un relato emocional. Se menciona que hay palabras que llegan justo cuando se necesitan, aunque no se haya pedido recibirlas. La carta encontrada parece pertenecer a esa categoría. Özge es retratada como alguien que entiende el peso de las palabras, incluso cuando no se pronuncian en voz alta. El presentador enfatiza la importancia del momento, sin añadir nada que convierta la escena en rumor. Se trata solo de una experiencia humana que se vuelve noticia por lo que despierta. Y el público, atento, siente que presencia algo delicado y significativo. El relato se adentra ahora en la idea de que las notas pueden cambiar rumbos internos sin necesidad de anunciarse públicamente. Özge, con la carta en la mano, parece detenerse en un punto intermedio entre el pasado y el futuro. El presentador lo describe con sensibilidad, como si cada palabra fuera escogida para no romper el encanto del momento. La historia evita todo exceso, manteniéndose en el terreno de la emoción sugerida. Los espectadores perciben que algo importante se ha movido, incluso sin saber exactamente qué. Y esa es la verdadera fuerza de esta narración. A medida que el tiempo avanza en este relato, la carta deja de ser solo objeto encontrado y se convierte en símbolo de decisiones pendientes. Özge es presentada nuevamente como alguien que reflexiona en silencio. El presentador señala que no hay declaraciones oficiales, solo una escena cargada de sentimientos. La carta, dice, parece haber llegado en el momento exacto para provocar preguntas internas. El público siente esa misma inquietud, y la noticia sigue desarrollándose como un viaje emocional. El narrador televisivo recalca que no se trata de polémica sino de humanidad. Özge, con su presencia serena, se vuelve el centro de una conversación silenciosa entre lo que se escribe y lo que se siente. La carta permanece sin leer en voz alta en la narración, pero su peso es evidente en cada frase. Los espectadores se reconocen en esa situación. Todos han recibido mensajes que cambiaron su día. El presentador transforma esa experiencia universal
en relato compartido. Y así, continúa la historia sin necesidad de datos externos. En otro momento del relato, se habla del viento nuevamente, como compañero de la escena. Ese viento que no logró llevarse la nota, se convierte en metáfora de lo que insiste en quedarse. Osge aparece como figura que escucha lo que la carta tiene para decir sin pronunciarlo ante nadie. El presentador describe el ambiente como suave, cargado de expectativa. No hay urgencia, solo paciencia y contemplación. Y el público siente que también está allí, viendo cómo el papel se convierte en protagonista. La narración se acerca al clímax emocional diciendo que hay palabras que no se olvidan, incluso cuando solo se leen una vez. La carta encontrada parece pertenecer a ese grupo de recuerdos que se quedan grabados. Osge es retratada como alguien que comprende ese impacto y lo guarda consigo. El presentador subraya que nada más necesita añadirse para comprender la magnitud del momento. La noticia, así contada, se vuelve más un retrato emocional que un informe periodístico tradicional. Y esa es precisamente su intención. Los últimos tramos del relato hablan de cómo los mensajes perdidos a veces llegan justo a quien necesita encontrarlos. Osge, en esta narración, parece haber sido elegida por el destino para recibir. El presentador enfatiza la delicadeza de la escena, manteniendo siempre el tono de noticia contada en vivo. No se agregan datos, no se buscan explicaciones, solo se deja que la emoción hable. Los espectadores sienten que el final se acerca, pero no quieren que acabe. Y la carta sigue, silenciosa, en el centro de todo. En el penúltimo párrafo, el presentador reflexiona sobre la manera en que una nota puede desencadenar un torbellino interior sin necesidad de ruido externo. Osge continúa siendo el rostro asociado a esa experiencia, sin convertirla en escándalo. La carta representa aquello que el viento quiso llevarse, pero no pudo. La historia se sostiene en esa imagen poderosa. El público comprende que lo importante no es qué ocurrió, sino cómo se sintió. Y así, la emoción ocupa el lugar principal. Finalmente, el relato se cierra recordando que hay palabras que encuentran su camino, incluso cuando nadie esperaba que aparecieran. Osge queda en la escena como figura que recibió el mensaje y supo guardar silencio. El presentador despide la noticia con tono respetuoso, dejando abierta la interpretación a cada espectador. La carta permanece como símbolo de aquello que llega sin aviso. No se agregan conclusiones definitivas, porque no hacen falta. Y así termina esta historia contada como noticia, tejida de emoción y misterio.